secretaria pobre alquila novio por $500 y descubre que es un CEO millonario, todo cambia. Clara estaba en un aprieto. La vida en la ciudad le arrastraba con su corriente implacable. La mañana del gran evento llegó, y su corazón latía con fuerza, sintiendo el peso de sus deudas aplastando su pecho. Con cada rascacielo que se alzaba ante ella, sus sueños parecían cada vez más lejanos. Un compañero de trabajo le había comentado sobre un servicio de alquiler de novios, bromeando que podría ser la solución perfecta para la gala corporativa que se aproximaba. O $500 o el fracaso total, pensó. La idea era absurda, pero la desesperación no conoce límites. Cuando llegó al lugar, su estómago se retorció. Estaba rodeada de parejas glamorosas, luciendo trajes de etiqueta y sonrientes, con miradas que decían: «Mira todo lo que tienes». Y tú, a Clara, con su vestido prestado y su maquillaje hecho en casa, solo deseaba pasar desapercibida. En un rincón, entre un grupo de risas y labios pintados de rojo fuego, apareció él, un hombre alto, con un aura magnética. «Soy Leonardo», se presentó, y Clara sintió su aliento escapar por un instante. Sus ojos oscuros eran como agujeros negros, absorbían la luz y de alguna manera las esperanzas. El ambiente de la gala era deslumbrante. Música suave y luces brillantes iluminaban el lugar, pero Clara no podía dejar de pensar en lo extraño de su situación. «Esto es solo un sueño», se repetía, mientras su novio millonario parecía disfrutar de la situación tanto como ella. Pero había algo más, una chispa invisible que se encendía entre ellos, un magnetismo que desconcertaba. En medio de las charlas vacías, sus manos se rozaron, provocando un nudo en el estómago de Clara. «¿Qué estás pensando?», le preguntó Leonardo. Su voz era un susurro cargado de curiosidad y complicidad. Mientras intentaban mantener sus verdaderas intenciones ocultas entre las sonrisas de los asistentes, el caos irrumpió. Una noticia de escándalo comenzó a circular en las redes sociales, vinculando a Leonardo con un oscuro secreto de su familia. Clara sintió que el aire se volvía denso. No solo era un escándalo, era un tsunami que amenazaba con arrastrarlos a ambos. «Debemos unirnos», le dijo. Sus palabras fueron un ancla en medio de la tormenta que se desataba a su alrededor. La tensión era palpable. Clara se hallaba entre dos mundos, uno lleno de presión y fotografías que podrían arruinar no solo su vida, sino también la reputación de Leonardo. Y el otro, su mundo gris y monótono, donde la realidad era una lucha constante. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, él aparecía en sus pensamientos como un faro en la penumbra. ¿Cómo se siente confiar en alguien que es un completo desconocido?, pensó Clara mientras el murmullo de la multitud se convertía en un eco distante. Las sombras del pasado de Leonardo comenzaban a acecharlos, y Clara sabía que si no actuaban rápido, todo lo que habían construido podría desmoronarse. ¿Podrían superar los obstáculos que el destino les había puesto en su camino? Clara respiró hondo, consciente de que sus corazones estaban en juego. La conexión que habían forjado parecía invulnerable, pero el mundo fuera era impredecible y cruel. La pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué harían cuando las verdades finalmente salieran a la luz? «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso.
Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La mente de Clara giraba entre la euforia y el pánico. Ahí estaban, en medio del lujo y la elegancia, con un oscuro secreto a punto de salir a la luz. La situación se volvió más tensa cuando una figura familiar apareció en el salón, con una mirada fulminante. Era su antiguo jefe, Don Ricardo, un hombre poderoso, con conexiones que la habían arrojado a la desesperación. Su rostro, habitual en las presentaciones formales, ahora mostraba un rictus de enojo que paralizó a Clara. «Clara, ¿qué haces aquí con él?», preguntó, la voz cargada de sorna. Sus palabras reverberaron en el aire, deteniendo el murmullo de la gala. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La multitud comenzó a girar, curiosa, sus miradas fijándose en ella y en su novio millonario. La presión aumentaba, como un globo a punto de estallar. Leonardo, al escuchar el nombre de Don Ricardo, se tensó. «¿Tú lo conoces?», murmuró, sus ojos oscuros ahora llenos de interrogantes. Clara asintió, el estómago revuelto. ¿Qué hacía Don Ricardo aquí? Las luces brillantes parecían ahora un juego cruel, proyectando sombras amenazadoras. Mis contactos notaron algo extraño. Y tú, Clara, siempre fuiste la más fácil de manipular, dijo Don Ricardo con una sonrisa que heló la sangre de Clara. El verdadero motivo de su presencia era más oscuro de lo que ella había imaginado. Tu novio, por casualidad, tiene una conexión con una de mis grandes empresas. No me digas que te has metido en algo que no puedes controlar. El giro en la historia era tan violento que Clara sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. La imagen de Leonardo, un desconocido que parecía un refugio, ahora tomaba un matiz sombrío ante sus ojos. ¿Podría ser que todo esto fuera solo un juego para él? «Clara, yo no sé qué está pasando», dijo Leonardo, desconcertado, tratando de aferrarse a la situación. Las palabras bailaban en el aire tenso, pero sus miradas ya hacían eco de la incertidumbre. El murmullo de la multitud se intensificó. La tensión era palpable. «Yo solo pensé que esto...» ¿Qué? Interrumpió Don Ricardo, levantando una ceja. ¿Te crees el príncipe encantado? Te estás metiendo en un charco que no puedes manejar. ¿Y tú, Clara, crees que esto es un cuento de hadas? Piensa mucho antes de dejar que tus percepciones nublen tu juicio. Hay algo más aquí. Clara sintió el frío en su piel. Las luces ya no eran brillantes. Eran una exposición cruel de su vida en ese instante. La revelación de Don Ricardo era un balde de agua helada. Lo que en un momento parecía una oportunidad, ahora se tornaba en un terreno peligroso. La multitud a su alrededor comenzó a murmurar, como si estuvieran en un reality show. Clara notó que los ojos jugueteaban entre ella y Leonardo, buscando escándalo, buscando el clic que llenaría las páginas de las redes sociales esa noche. «¡Basta!», gritó. El grito que surgió de sus entrañas sorprendió a todos. Se giró hacia Leonardo, quien la miraba con una mezcla de incredulidad y preocupación. «Dime la verdad. ¿Quién eres realmente?». Leonardo vaciló.
Y en ese instante, Clara vio cómo su rostro se desmoronaba. Clara, yo lo quería mantener en secreto. Mi familia. Un grito ahogado interrumpió sus palabras. Una mujer, vestida. El silencio se tornó ensordecedor. Clara sintió el aire ausentarse, el mundo girar. Todo lo que creía saber se tambaleaba, destrozado por la verdad que se revelaba ante ella. El novio que había contratado era un hombre envuelto en escándalos. ¿Qué iba a hacer Clara en un momento así, con su corazón en la cuerda floja? Su mente se llenó de preguntas abrumadoras mientras todo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Con una actitud desafiante, dejó a todos en shock. Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Era más que un escándalo. Leonardo, aquel desconocido que había comenzado a convertirse en alguien especial, era el hijo de un feo envuelto en corrupción. La revelación resonó en su cabeza como un eco aterrador. ¿Qué? La palabra salió de sus labios, incrédula. Eres su hijo. No puede ser. Sus manos temblaban y el nudo en su garganta se hacía más grande. La sala, llena de murmullos, parecía un túnel oscuro. La luz, antes brillante y festiva, se tornó fría y cruel. Leonardo, pálido, se giró hacia la mujer con furia. ¡Cállate! No tienes idea de lo que estás diciendo. La presión en su voz era palpable. Clara lo miraba, buscando respuestas en sus ojos oscuros, pero solo había confusión. ¿Qué pasaba realmente en su vida? Yo no me equivoqué, dijo ella, con firmeza. Él es el hijo de Mariela González. Todo lo que ha estado en las noticias. Y aquí estás, haciéndote pasar por... La frase se quedó colgando en el aire, pesada, como un hacha que pendía sobre sus cabezas. La multitud estalló en murmullos, los ojos curiosos apuntando hacia ellos. Clara sintió una ola de calor en su rostro. El sudor frío comenzó a recorrer su espalda. ¿Quién era realmente Leonardo? El tiempo se detuvo y el ambiente a su alrededor se volvió un abismo de tensión. Las palabras de don Ricardo resonaban en su mente, una mezcla de pánico y desesperación. «Escucha, Clara», dijo Leonardo, su voz ahora una súplica, atravesando el ruido. «No quería que esto saliera a la luz así. No sabía cómo. Mi familia es complicada». ¿Complicada? Clara sintió que su mundo se desmoronaba. Todo era un juego, una representación en una televisión de mala calidad. El temor en su pecho se intensificó. ¿En quién podía confiar? «¡Eres un engaño!», gritó, el eco de su voz retumbando en el salón. Sus palabras provocaron un silencio sepulcral. Todos esperaban la siguiente jugada. «Clara, por favor, solo dame un momento. ¿Hay algo que no sabes?» En sus ojos había un rayo de vulnerabilidad. Pero Clara no estaba segura si podía permitirle más acceso a su corazón. Tenía miedo, un pánico helado que le apretaba el pecho. Fue entonces cuando una figura conocida apareció en la entrada. Una mujer con el cabello castaño y el rostro lleno de determinación. «¡Leonardo!», la voz de la mujer resonó en la sala. «No te acerques a ella. Sabes lo que tu familia ha hecho. Sabes lo que pueden hacerte a ti». Clara apenas podía creer lo que veía. Marta, su antigua amiga de la universidad, había sido la mejor en su clase. Siempre había tenido una inclinación a descubrir la verdad detrás de las cosas. «Tú no puedes mentirle, no a ella. Eso ya no es una opción», dijo, su mirada fija en Leonardo, quien ahora parecía un niño atrapado en un lío grande. La confusión tomó el control. «¿Qué va a pasar? ¿Qué estás ocultando? Es hora de que sepas la verdad», gritó Marta, mientras la multitud la observaba atenta. «¡Basta!»,
Todos tienen secretos, incluso tú, Marta, dijo Leonardo. No sabes nada de lo que he soportado. Necesito ayuda, y no de rencores del pasado. En ese momento, Clara sintió que el aire escapaba de sus pulmones. En medio de la tensión, con la revelación de Marta, todo parecía posible. Las verdades que giraban a su alrededor la estaban asfixiando. Se sentía atrapada entre la desconfianza y una inquietante curiosidad. ¿Qué más había en juego aquí? La multitud empezó a murmurar de nuevo. Sonidos de confusión. Preguntas flotaban en el aire. La curiosidad se adueñaba de todos. Clara sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. Las palabras de Marta resonaban en su mente, mientras su vida se desnudaba ante aquellos que solo querían un escándalo. ¿Qué haría ahora con toda esta información? Todo había cambiado en un instante. Y entonces un grito desgarrador cortó el aire. Las luces parpadearon, y el sonido de cristales cayendo hizo eco en la sala. Algo horrible había sucedido. Clara no podía mirar. La tensión era brutal. Todo lo que creía saber se estaba desmoronando. ¿Quién sería su verdadero aliado en esta tormenta? ¿Y qué más oculta el pasado de Leonardo? La tormenta apenas comenzaba. La tensión en el salón se cortaba con un cuchillo. Clara miró a su alrededor. Las miradas de la multitud pesaban sobre ella como una losa. Los murmullos crecían. La curiosidad palpaba el aire. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó alguien al fondo. Su tono era inquieto. Todos parecían girar en un mismo núcleo de incertidumbre y escándalo. Leonardo, no puedes esconder la verdad, insistió Marta. Su voz resonó, retumbando en las paredes como un eco lejano. Clara se sentía perdida entre el miedo y la necesidad de respuestas. El grito que había cortado el aire aún reverberaba en sus venas. De repente, un estruendo rompió la atmósfera. El vidrio crujió como si se rompiera en 1000 pedazos. Un segundo después, una enorme lámpara de cristal cayó del techo, impactando el suelo con un ruido ensordecedor. El ruido fue como un trueno que sacudió a todos. Clara sintió que el corazón se le paraba. ¡Cuidado!, gritó ella, notando cómo el caos se desataba rápidamente. Esa fracción de segundo pareció alargarse, y mientras la multitud retrocedía, Clara se dio cuenta de que la caída de la lámpara no había sido un simple accidente. Una figura oscura se movía entre la confusión, tan rápida que parecía desvanecerse entre sombras. Era un hombre, su rostro cubierto con una capucha. Todo sucedió rápido, demasiado rápido para un conjunto de pensamientos claros. «¡Detente!», gritó Leonardo, corriendo hacia la figura. El salón se convirtió en un torbellino de gritos y empujones. Clara observó cómo Leonardo luchaba contra el desconocido. La adrenalina la invadió. Se acercó intentando comprender qué sucedía. Delante de sus ojos, el hombre encapuchado se dio la vuelta, y Clara sintió que el mundo se volvía a girar. «¡Es él!», murmuró aterrorizada. Reconocía ese rostro. Era Roberto, un ex empleado de la empresa de Mariela González, conocido por sus vínculos con el underground. «¿Tú qué haces aquí?», gritó Clara, con una mezcla de horror y reconocimiento. «Vengo a darles un mensaje», Roberto dijo. Su voz baja y amenazante resonaba en el aire tenso. Antes de que pudiera continuar, las luces comenzaron a parpadear. Un segundo después, todo quedó a oscuras. Una lámpara estalló, iluminando fugazmente la sala con chispas. El pánico se desató. Clara, presa del terror,
Se cubrió la cabeza mientras los gritos y el caos invadían sus sentidos. ¡Salgan todos! ¡Ayuda!, gritó alguien, mientras la gente corría hacia las salidas. Pero Clara no podía moverse. Algo la mantenía en su lugar. La conexión con Leonardo y la necesidad de saber qué secretaba Roberto en su interior. «Clara, no te quedes aquí», la llamó Leonardo, quien aún debía enfrentar al hombre encapuchado. Las sombras danzaban a su alrededor, y Clara sintió cómo el pánico empezaba a consumarla. «Necesito entender», gritó, sus palabras apenas ahogadas por el bullicio. Fue en ese instante que, entre gritos y el estruendo del desorden, Roberto una vez más levantó la voz. «El secreto que tu familia no quiere que sepas. Leonardo es el verdadero dueño de la empresa, no su madre. Y él lo ha mantenido oculto mientras tú jugabas a ser su novia». Las palabras cayeron como una bomba, y el tiempo se detuvo. Clara se sintió como si le hubieran dado un golpe directo al corazón. ¿Qué? La incredulidad la envolvió. La multitud titubeó. Las miradas cambiaron de rumbo. Las reacciones eran confusas. Se miraban entre sí, buscando la lógica de lo que escuchaban. Leonardo la miraba con ojos de desesperación, como si quisiera explicarlo todo. Pero Clara, atrapada entre un torbellino de emociones, solo podía sentir una creciente traición. «¿Cómo pudiste? ¡Me mentiste!». Las lágrimas amenazaban con brotar. En ese instante, el ambiente se tornó sombrío, como si la verdad misma hubiera traído la noche. Las luces volvieron lentamente, iluminando los rostros confundidos que ahora observaban la escena. Clara sabía que había una tormenta por delante, una que destruiría cada fragmento de su vida que había comenzado a construir en torno a Leonardo. ¿Cómo podía confiar en él ahora? ¿Y qué pasaría con su corazón desgarrado? Todo quedaba en suspenso, mientras la gélida verdad comenzaba a desmoronarse a su alrededor. La tensión en el salón se cortaba con un cuchillo. Clara miraba a su alrededor. Las miradas de la multitud pesaban sobre ella como una losa. Los murmullos crecían. La curiosidad palpaba el aire. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó alguien al fondo. Su tono era inquieto. Todos parecían girar en un mismo núcleo de incertidumbre y escándalo. «Leonardo, no puedes esconder la verdad», insistió Marta. Su voz resonó, retumbando en las paredes como un eco lejano. Clara se sentía perdida entre el miedo y la necesidad de respuestas. El grito que había cortado el aire aún reverberaba en sus venas. De repente, un estruendo rompió la atmósfera. El vidrio crujió como si se rompiera en 1000 pedazos. Un segundo después, una enorme lámpara de cristal cayó del techo, impactando el suelo con un ruido ensordecedor. El ruido fue como un trueno que sacudió a todos. Clara sintió que el corazón se le paraba. «¡Cuidado!», gritó ella, notando cómo el caos se desataba rápidamente. Esa fracción de segundo pareció alargarse. Mientras la multitud retrocedía, Clara se dio cuenta de que la caída de la lámpara no había sido un simple accidente. Una figura oscura se movía entre la confusión, tan rápida que parecía desvanecerse entre sombras. Era un hombre, su rostro cubierto con una capucha. Todo sucedió rápido, demasiado rápido para pensar. «¡Detente!», gritó Leonardo, corriendo hacia la figura. El salón se convirtió en un torbellino de gritos y empujones. Clara observó cómo Leonardo luchaba contra el desconocido. La adrenalina la invadió. Se acercó, intentando comprender qué sucedía. «¡Es él!», murmuró aterrorizada. Reconocía ese rostro.
Era Roberto, un ex empleado de la empresa de Mariela González, conocido por sus vínculos con el underground. —¡Tú! ¿Qué haces aquí? —gritó Clara con una mezcla de horror y reconocimiento. —Vengo a darles un mensaje —Roberto dijo. Baja y amenazante resonaba en el aire tenso. Antes de que pudiera continuar, las luces comenzaron a parpadear. Un segundo después todo quedó a oscuras. Una lámpara estalló, iluminando fugazmente la sala con chispas. El pánico se desató. Clara, presa del terror, se cubrió la cabeza mientras los gritos y el caos invadían sus sentidos. —¡Salgan todos! ¡Ayuda! —gritó alguien, mientras la gente corría hacia las salidas. Pero Clara no podía moverse. Algo la mantenía en su lugar: la conexión con Leonardo y la necesidad de saber qué secretaba Roberto en su interior. —¡Clara! ¡No te quedes aquí! —la llamó Leonardo, quien aún debía enfrentar al hombre encapuchado. Las sombras danzaban a su alrededor, y Clara sintió cómo el pánico empezaba a consumarla. —¡Necesito entender! —gritó, sus palabras apenas ahogadas por el bullicio. Fue en ese instante que, entre gritos y el estruendo del desorden, Roberto una vez más levantó la voz. —¿El secreto qué? Tu familia no quiere que sepas. Leonardo es el verdadero dueño de la empresa, no su madre. Y él lo ha mantenido oculto mientras tú jugabas a ser su novia. Las palabras cayeron como una bomba y el tiempo se detuvo. Clara se sintió como si le hubieran dado un golpe directo al corazón. ¿Qué? La incredulidad la envolvió. La multitud titubeó. Las miradas cambiaron de rumbo. Las reacciones eran confusas. Se miraban entre sí, buscando la lógica de lo que escuchaban. Leonardo la miraba con ojos de desesperación, como si quisiera explicarlo todo. —Escucha, Clara, no quería que esto saliera así —dijo, pero su voz se apagó cuando la puerta principal se abrió. De golpe, un hombre de traje oscuro entró. Su presencia imponente desvió la atención de todos. —¡Detente! —Roberto —gritó. Su voz potente resonaba en el caos. Clara lo miró, sintiendo un nudo en el estómago. Era don Ricardo, el antiguo jefe que siempre había estado tras las sombras de su vida. ¿Qué hacía él aquí? ¿Llamaron a un payaso para que cierre este espectáculo? Dijo don Ricardo, con una sonrisa sardónica, mientras avanzaba hacia Roberto. Sabía que este evento no terminaría en calma. El ex empleado se puso de pie. Su postura era desafiante, pero había nerviosismo en su mirada. —Estoy aquí por la verdad —respondió Roberto. —Tu tiempo se acabó, don Ricardo. Clara sintió cómo la confusión se transformaba en horror. La tela de secretos que rodeaba a Leonardo y a su familia se deshacía a pasos agigantados. Y ahora don Ricardo estaba en medio de todo. —¿Qué significa esto? —preguntó Clara, su voz apenas un susurro. La atmósfera se sentía cargada de electricidad. Ustedes creen que esto es solo un escándalo, pero es mucho más. Hay razones por las que la gente querría que Leonardo no esté en esta posición, dijo don Ricardo, mirando a Clara. Tu vida corre peligro, y lo sabes. ¿Peligro? Clara sintió que el aire le faltaba. ¿De qué estás hablando? Todo esto es solo la punta del iceberg, continuó él. El pasado de Mariela, los negocios oscuros, las conexiones. El escándalo que se cierne sobre ustedes podría ser el menos de sus problemas. La sala se quedó en silencio. Clara sintió que su mente se tambaleaba. ¿Cuánto más había que ocultar? Las revelaciones estaban empezando a apretar como un lazo alrededor de su cuello.
¿Pero qué puedo hacer?, pidió Clara, buscando desesperadamente respuestas en los ojos de Leonardo. ¿Voy a ser parte de esto? De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Una mujer salió de la multitud, su rostro pálido y aterrorizado. ¿Estás bien, Clara? A su hermana Lucía, quien había logrado entrar al evento. Vine a buscarte. Hay algo que debes saber. La familia de Leonardo está involucrada en algo enorme. El impacto de las palabras cayó como una piedra en un estanque. Clara sintió que se le cerraba el pecho. Las piezas de este rompecabezas comenzaban a encajar de manera terrorífica. Las lágrimas caían por sus mejillas, incapaz de procesar lo que venía. ¿Qué? ¿Qué más hay? Clara apenas podía hablar. Entonces, mientras el caos continuaba a su alrededor, la mirada de Leonardo se tornó aún más seria. Clara, hay algo más. Hay algo que no te he contado sobre mí y mi familia. Y esto podría cambiarlo todo. El aire se volvió denso de incertidumbre, mientras todas las miradas se sentaban en ellos. ¿Qué más podía estar oculto? Las sombras de la verdad se alzaban, y Clara sabía que el verdadero tormento apenas comenzaba. La tensión seguía flotando en el ambiente, y Clara sintió que un frío helado le recorría la espalda. La revelación de Leonardo había cambiado todo, y ahora Roberto había lanzado una bomba que podría volar por los aires todos sus planes. El bullicio había disminuido. Todo el mundo tenía los ojos puestos en ellos, esperando alguna respuesta. «Escucha, Clara», dijo Leonardo, mirándola con algo que se asemejaba a la angustia. «No quería que esto saliera a la luz así. Mi madre ha manipulado todo. Este no es solo un negocio familiar. Es un juego peligroso. La verdad es que yo no soy el único que ha mantenido secretos». Antes de que pudiera continuar, se escuchó un grito ensordecedor por parte de Lucía. «¡Clara! ¡Cuidado!». Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Clara vio como una sombra se deslizaba por el fondo de la sala. Un hombre con una capucha oscura. Su corazón se aceleró. ¿Quién es él? El ambiente se volvió pesado y un sentimiento de terror invadió el aire. Sabía que no era un simple invitado. «¡Lárgate de aquí!», gritó Leonardo. Pero ya era demasiado tarde. La figura oscura avanzó rápidamente, llegando a la altura de Clara en un parpadeo. «¡No te atrevas a acercarte!», le advirtió. El hombre encapuchado sacó algo de su chaqueta. Sus manos temblaban y un destello metálico brilló en la oscuridad. Clara sintió un nudo en el estómago. «¡No!», gritó. Pero el sonido se perdió entre el caos. La multitud comenzaba a retroceder, empujándose unos a otros en la desesperación. «¡Al suelo!», gritó alguien. El estruendo de una pistola resonó. Clara se lanzó al suelo junto a Lucía. La adrenalina corría por sus venas. Las luces parpadearon y un silencio helado siguió al disparo. «¡Leonardo, cuidado!», Clara logró gritar. En un movimiento desesperado, él se lanzó hacia ella. Pero la bala había salido volando. Todo sucedió tan rápido que no podía procesar lo que ocurría. Luego Clara sintió una explosión de sonidos. Las luces se apagaron por completo. Todo quedó en tinieblas. Gritos, llantos, el eco de la confusión llenaba el salón. «Clara, ¿estás bien?», preguntó una voz tenue. Y era la de Marta. Su voz sonaba insegura, como si ella misma no estuviera segura de lo que estaba sucediendo. «Sí, pero tenemos que salir de aquí. Es peligroso». Clara estaba en estado de alerta, el corazón golpeando con fuerza. En medio de la oscuridad, sus ojos se ajustaron lo mejor que pudieron, viendo sombras moviéndose. Leonardo estaba junto a ella, pero no podía ver su rostro. «¡Clara! ¡Debemos irnos!»,
dijo, su voz fuerte pero cargada de miedo. Él la tomó de la mano y juntos comenzaron a avanzar hacia la salida. El mundo exterior parecía estar detrás de una puerta cerrada. Y la confusión dentro se transformó en un mar de caos y desesperación. De repente, una luz destelló. Olga, una asistente del evento, encendió su celular y lo levantó por encima de su cabeza. «Señores, salgan, no se queden ahí», gritó entre sollozos. La gente comenzó a moverse, empujándose hacia la salida. Mientras salían, Clara sintió como si el tiempo estuviera estirándose. Estaba asustada, pero más que todo estaba enojada. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. «¿Por qué, Leonardo? ¿Por qué no me dijiste la verdad?», gritó entre el tumulto. No era el momento, Clara. No quería que esto pasara. No sabía que este tipo vendría aquí. «Lo lamento», dijo él, sus ojos desbordando preocupación. Entonces un grito desgarrador paró a todos en seco. «¡Clara, espera!». La voz era conocida. Era Lucía, que parecía haber encontrado algo. «¡Mira esto!», alzó algo brillante sobre su cabeza. Una prueba que parecía un documento desgastado. La multitud la rodeó y la presión aumentó. Clara sentía que el aire escaseaba. Lucía avanzó hacia ella, sosteniendo el papel con manos temblorosas. «Esto no es solo un escándalo. Hay más en juego. Esto habla de conexiones, de pactos. Mira». Clara tomó el papel y, mientras lo leía, su mundo se destrozó aún más. Era un contrato con los nombres de la familia de Leonardo y de don Ricardo. Un acuerdo oscuro. Todo estaba relacionado. El terror se alojó en su pecho, porque no solo se trataba de Leonardo y su madre. Su vida, el riesgo de su familia, todo estaba ligado a un juego mucho más grande. «¡Mira! Ellos han estado manipulando situaciones desde hace años», dijo Lucía. No podía contener la angustia en su voz. Esto podría ser la ruina de todos», atinó a decir Clara. Y entendió. Él no era solo un chico rico atrapado en escándalos. Era parte de una familia que había estado orquestando todo desde las sombras. Leonardo la miró, pálido y tenso, mientras una ola de inquietud pasaba entre ellos. Clara sintió que las palabras no eran suficientes. El verdadero peligro había aflorado, y la verdad que nos había unido estaba a punto de dividirlos de manera irreversible. Pero antes de que pudiera dar un paso más, un sonido estruendoso la interrumpió. El hombre encapuchado, ahora visible en la salida, les señaló. «No se vayan, el juego apenas comienza». Las palabras resonaron en su mente. Sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Todo estaba lejos de resolverse. En ese momento comprendió que los secretos serían mucho más devastadores de lo que jamás pudo imaginar. ¿Quién era realmente Leonardo? ¿Cuánto había estado en juego? La oscuridad se cernía sobre ellos, y la única certeza que Clara tenía era que la batalla apenas comenzaba. Clara sintió que la sala se encogía a su alrededor. «El juego apenas comienza», resonó en su mente mientras los murmullos seguían subiendo de volumen. El hombre encapuchado había desatado un caos. La multitud en pánico se dispersaba. Ella se encontró atrapada entre la verdad que había descubierto y el miedo que empezaba a invadirla. «Leonardo, debemos salir», gritó, su voz temblorosa. Pero él, con la mirada fija en el encapuchado, no parecía escucharla. «No podemos dejar que se escape», dijo él, la determinación marcando cada palabra. Clara vio cómo Leonardo se lanzaba hacia el hombre con una energía feroz, como un guerrero en batalla. «¡Detente! ¡No hagas esto!», gritó. Pero fue como hablarle a una pared. El encapuchado sonrió de manera burlona. «¿Crees que puedes detener esto?»,
Todo está en juego, y tú, querida, aún no te das cuenta de lo que verdaderamente está pasando. La voz era grave y resonante. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese momento, una explosión de luz cortó la penumbra. Las luces de emergencia se encendieron, revelando sombras y rostros petrificados. Clara levantó la vista. El espectáculo se volvió surrealista. La multitud parecía un mar de rostros asustados y expectantes, con algunos ya casi en la salida. ¡Cubre a Clara!, gritó Marta, empujando a Clara detrás de ella, protegiéndola como si fuera un escudo. El movimiento hizo que Clara retrocediera y se diera cuenta de que cada segundo que pasaba era crucial. ¿Quién era ese hombre realmente? ¿Qué quería de ella? Con la adrenalina corriendo por su cuerpo, Clara decidió no quedarse de brazos cruzados. ¡Leonardo, vuelve!, gritó, sintiendo una mezcla de enojo y terror. Pero las palabras parecían perderse en el estruendo. De repente un grito desgarrador cortó el aire. ¡Leonardo! Era Lucía, su hermana, quien parecía haber encontrado un lugar seguro entre la multitud. Había un miedo en su voz que hizo que el corazón de Clara se detuviera. «¡Espera! Hay algo que él no te ha dicho». Clara se volvió justo a tiempo para ver cómo en un ágil movimiento el encapuchado se dio la vuelta y se abalanzó sobre Leonard. «¡No!», gritó Clara, pero la escena sucedía demasiado rápido. Leonardo fue derribado al suelo y el encapuchado lo inmovilizó con un movimiento preciso. En un instante se sintió como si el tiempo se detuviera. Clara comprendió que este no era un simple pleito de negocios. Algo mucho más oscuro estaba en juego. En su pecho un nudo se formó y el dolor se hizo tangible al ver a Leonardo luchando. «Es tu familia. Ellos son los que controlan todo», exclamó el encapuchado, mirando a Clara con una intensidad que le heló la sangre. «Sus negocios, su éxito, todo está manchado de corrupción, pero tú eres la clave para liberarte de esto». La revelación la golpeó como una ola. Un nudo de horror creció en su estómago. ¿La clave? ¿Qué significaba eso? En ese momento otro grito se escuchó. Un grupo de seguridad había llegado y Clara vio la posibilidad de escapar. «¡Leonardo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cálmate!», gritó. Pero él estaba demasiado concentrado en liberarse. El encapuchado se volvió hacia ella, el rostro aún oculto, y sonrió. «Lo siento, Clara. Ellos no te dejarán ir tan fácilmente. La familia que creías conocer es una farsa. Si quieres salvar a Leonardo, deberás escoger un lado». «¡Cállate!», gritó Clara. Sus manos temblaban. «No sé de qué hablas». «Lo sabrás pronto, cuando descubras quién realmente eres en toda esta historia». Y así, de repente, el encapuchado sacó un pequeño dispositivo de su chaqueta y apretó un botón. El aire vibró. Un sonido sordo llenó la sala. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, un gran estruendo sacudió el lugar. La situación se volvió caótica de inmediato. La multitud comenzó a gritar. Otros corrían en busca de la salida. El encapuchado se precipitó y desapareció entre el caos, dejando a Clara y a Leonardo en una situación absolutamente desesperada. «¡Clara, ven aquí!», gritó Marta, estirando la mano para atraerla hacia un rincón seguro. Pero Clara, paralizada, solo podía pensar en las palabras del encapuchado. «La familia que creías conocer». «¿Qué significa esto? Leonardo, ¿dónde vas?», le gritó, mientras no podía quitarse de la cabeza la sospecha de que todo lo que había creído era un espejismo. Mientras Leonardo se liberaba con un empujón y corría tras el encapuchado, Clara se sintió atrapada, impotente y asustada.
Nunca había imaginado que la vida que había empezado a construir con Leonardo podría desmoronarse tan rápido. Pero luego, mientras las luces parpadeaban y el ruido ensordecedor llenaba el aire, Clara sintió que una verdad oscura golpeaba su mente. Las palabras del encapuchado retumbaban en su cabeza, llamándola. ¿Quién eres realmente en esta historia? La pregunta la perseguía y el miedo la envolvía. Se dio cuenta de que no solo su relación con Leonardo estaba en juego, su propia identidad y lo que creía que era su vida estaban ahora en un hilo. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, la mirada de Leonardo se encontró con la suya. Sus ojos eran un reflejo de pánico y desesperación. ¡Clara, ven! ¡No podemos quedarnos! Pero antes de que pudiera moverse, un estallido retumbó en el aire. Las luces se apagaron por completo y un silencio súbito llenó la sala. Clara se congeló, reteniendo la respiración, preguntándose qué vendría después. ¿Qué más se ocultaba en las sombras? ¿Cuántos secretos estaban a punto de saltar a la luz? El misterio apenas comenzaba a desarrollarse. La sala estaba en penumbras, tan oscura que parecía absorber el aliento de Clara. Ella parpadeó, tratando de adaptarse a la falta de luz. Los gritos y el caos a su alrededor resonaban como ecos lejanos. ¿Qué está pasando?, pensó. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba a Leonardo en la oscuridad. ¡Clara, aléjate de él! La voz de Leonardo la atravesó, llena de pánico y urgencia. Clara se movió hacia él, y en ese instante sintió que el tiempo se detenía. Las luces titilaron y se encendieron nuevamente, revelando la escena devastadora. El encapuchado había desaparecido, pero la atmósfera era tensa, como si todo estuviera por estallar. En medio del confuso panorama, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué está pasando, Leonardo?, preguntó, su voz temblando. Él la miraba, desesperado y atrapado entre la ira y la confusión. «No hay tiempo para explicaciones. Necesitamos salir de aquí», respondió, tomando su mano y tirando de ella. La multitud seguía agitada. Gritos sonaban por todos lados. «¡Clara!», la voz de Lucía la interrumpió. Se acercó con los ojos desorbitados y la respiración acelerada. No sé cómo, pero el encapuchado dejó caer esto. En su mano sostenía un pequeño dispositivo que parecía un teléfono móvil. Pero no era como cualquier otro. Clara sintió un nudo en el estómago. El dispositivo vibró y se iluminó, proyectando un mapa con coordenadas que parpadeaban. Con un gesto nervioso, Lucía se lo pasó. «Mira, están todas las ubicaciones de las empresas de Mariela. Esto podría ser la clave». Las palabras de Lucía quedaron flotando en el aire como un eco. «¿Cómo obtuviste esto?», preguntó Clara, su mente corriendo en todas direcciones. «No lo sé, solo lo encontré cuando todos estaban distraídos. Debemos irnos ya», decía Lucía, su rostro cubierto de miedo. Pero en el fondo de su mente, Clara sabía que esto era más que un simple escape. «Leonardo, ¿qué crees que significa?». Él tomó el dispositivo y lo observó detenidamente. Eduardo, un conocido periodista de la ciudad, se acercó, su mirada llena de curiosidad. «Chicos, ¿qué tienen ahí?», preguntó, atrapando la atención de varios asistentes que se agolpaban a su alrededor, como si estuvieran en un show de televisión. «¡Déjanos pasar! No hay tiempo para esto», dijo Leonardo con voz firme, tratando de abrirse paso. Pero apenas se movieron, la puerta de emergencia se abrió de golpe, revelando al encapuchado nuevamente. «¡Deténganse!», gritó, su voz cargada de furia. «Sigue ahí, ¿eh?», dijo Clara, sintiendo cómo el aire se volvía más tenso. «¿Qué más escondes?»,
El encapuchado sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Pensaron que esto era solo un juego, pero están a punto de descubrir lo profundo que es el agujero. No había tiempo para más preguntas. De repente, un estallido resonó detrás de ellos. ¡Corre!, gritó Lucía, mientras empujaba a Clara. El caos se desató de nuevo. Fox se empujaban unos a otros en un frenético intento de salir. Pero algo sucedió en ese momento. Clara, atrapada entre el miedo y la confusión, sintió una punzada de recuerdo, como una chispa de claridad que brilló en su mente. ¡Espera! En el mapa dice que hay un escondite dentro de la empresa de Leonardo, el lugar donde se hacen los tratos oscuros. Leonardo la miró, y en su expresión había más que sorpresa. Era miedo. No puede ser, ese lugar no es seguro. ¿Qué estás ocultando?, preguntó Clara, sintiendo que algo precioso se rompía entre ellos. Pero antes de que él pudiera explicar, el sonido de cristales rotos llenó el aire. ¡Ahora no! ¡No ahora!, Clara gritó, sintiendo que su corazón se partía de ansiedad. —¡Rodéenla!, dijo el encapuchado, apartando los cuerpos de los asistentes con fuerza. Pero antes de que pudiera llegar a Clara, un estruendo ensordecedor cortó la escena. Un grupo de seguridad había entrado al salón, causando que todos se dispersaran en pánico. Clara respiró con dificultad, mirando a su alrededor. La desesperación y la confusión se desbordaban. —¡Leonardo, ten cuidado!, le gritó. Pero él estaba luchando por abrirse paso, mientras el encapuchado se desvanecía en la multitud. Y justo cuando pensó que todo estaba perdido, una figura conocida emergió del caos. Era Marta, con su teléfono en mano grabando todo. —Clara, necesito que me digas qué sabes —pidió, su voz llena de determinación. —Marta, esto no es un juego. Clara estaba exasperada. —Hay secretos enormes aquí que están en peligro. —Lo sé —dijo Marta—, pero esto puede ser la historia que cambiará todo. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Las conexiones muy personales, los secretos, la verdad detrás de todo lo que había pasado. Clara sintió que su cabeza iba a estallar. —¡Marta, necesito que me escuches! —gritó. Detrás de ella, un grito desgarrador rompió la atmósfera. —¡Clara, mira! Lucía señaló al encapuchado, que ahora había vuelto a aparecer, sosteniendo un objeto brillante en su mano. No. La realidad se había vuelto alienígena. Clara sintió que el suelo se desdibujaba bajo sus pies. Ante las miradas incrédulas de todos, el encapuchado levantó el objeto. Era una bomba. —¡Nadie se mueve! Esto es solo el comienzo —dijo, su voz resonando con una gravedad que cortaba la respiración. Los corazones comenzaron a latir desbocados. Cada persona sintió como el pánico se apoderaba de ellos. La sala, que momentos atrás se había convertido en un caos, ahora era un campo de batalla silencioso. Clara mostró una mezcla de horror y determinación. —¿Qué hacemos ahora? La pregunta era sencilla, pero el peso de la incertidumbre era abrumador. ¿Podrían liberar a Leonardo de este juego mortal? ¿Y qué más se ocultaba en las sombras que amenazaban con devorarlas a todos? Mientras el tiempo se escurría, el futuro se volvía cada vez más incierto. El aire se volvió denso y Clara sintió que la sala giraba a su alrededor. Estaba atrapada entre el encapuchado, quien sostenía la bomba, y la multitud, que empezaba a entrar en pánico. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad, y las miradas de las personas estaban fijas en el oscuro objeto. —¡Nadie se mueve! —gritó el encapuchado,
y el silencio se abalanzó sobre ellos como una sombra. Clara vio a su hermana, Lucía, temblar a su lado. La tensión era casi palpable. Clara podía sentir cómo su corazón latía con fuerza. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. De repente, un rugido gutural resonó por toda la sala. Era Eduardo, quien se había mantenido atrás. «Eso no es un juego. Déjalos ir o no te va a gustar lo que venga después». Las palabras salieron de su boca como un disparo. Era como si él, al enfrentar al encapuchado, activara algo dentro de Clara. «Te crees un héroe, ¿verdad?», respondió el encapuchado. Su risa era fría y desafiante. «Mira a tu alrededor. No hay héroes aquí, solo piezas de un tablero. ¿Sabes quién controla este juego?». Clara sintió una punzada en el estómago, mientras el encapuchado enfocaba su mirada en ella. «Tú eres más importante de lo que imaginas». Todo en su mente se congeló. ¿Qué quería decir con eso? «¡Basta!», gritó Clara, su propia voz resonando, y cada palabra fue un intento por aferrarse a la realidad. «Te estás equivocando. Eres solo un cobarde». El encapuchado hizo una pausa, observándola con interés. «¿Cobarde? No, querida. Soy alguien que ha visto el lado oscuro de la familia de Leonardo. Y hoy todos ustedes comenzarán a ver la verdad». Antes de que Clara pudiera procesar sus palabras, un destello brillante apareció tras el encapuchado. Era Marta. Ella había tenido la brillante idea de grabar toda la escena. Y ahora, en un intento desesperado por desviar la atención, alzó su celular, iluminando el rostro del encapuchado. «Mira, la verdad saldrá a la luz, sin importar lo que hagas», dijo Marta, su voz firme. Pero lo que hizo realmente que la sala estallara fue que el encapuchado, distraído, no vio venir a un grupo de seguridad que había rodeado el área. Con un movimiento ágil, uno de los agentes se lanzó hacia el encapuchado. Clara se agarró de la mano de Lucía. «¡Vamos!», gritó, y ambas corrieron hacia la salida, pero la bomba comenzó a vibrar y un temporizador parpadeó aterradoramente. «¡Clara, no!». Fue como si el tiempo se detuviera, cuando ella se dio la vuelta y vio a Leonardo luchar por liberarse de un agente de seguridad. «¡Leonardo!», gritó, pero el ruido envolvía cada palabra y las luces seguían parpadeando. Un sobresalto recorrió el cuerpo de Clara. Con un movimiento rápido, el encapuchado se atrevió a destrozar la situación, lanzando un objeto brillante al suelo. Un destello de luz llenó la sala. Era un flash, un estallido de luz blanquecina, que la hizo cerrar los ojos. La sala estalló en gritos y confusión. Cuando la luz se apagó y el caos reinó, Clara se encontró de pie, aturdida. En medio del tumulto, el encapuchado había desaparecido. Pero algo más la sacó de su desesperación. Una voz resonó en el fondo de su mente. «La verdad está más cerca de lo que piensas». Tenía que ver lo que había en el dispositivo que Lucía le había dado. Sin pensarlo, lo sacó y mientras sus dedos temblaban, comenzó a buscar información. En la pantalla rápidamente se mostró un video. El corazón se le detuvo al reconocer un rostro familiar. No, su voz apenas salió. Era Mariela González, la madre de Leonardo, en una reunión clandestina. Las palabras eran claras. «Unión de nuestras familias es fundamental para lo que estamos construyendo. No podemos dejar que esto se frustre por un simple escándalo». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar y el terror llenó su pecho. «¿Qué? No puede ser». En un instante, todo lo que creía saber sobre Leonardo y su familia se desmoronó.
el hombre encapuchado, Mariela, el negocio. Todo estaba conectado de una manera que no podía comprender. Montserrat, una figura conocida y amiga de la familia, apareció en la grabación. Estamos en esto juntos. Solo necesitamos hacer desaparecer cualquier rastro. No puede ser. Clara casi se desmaya. La sala continuaba llena de murmullos y gritos, pero su mente estaba atrapada en el caos de la revelación. ¿Qué significaría esto para ella y para Leonardo? Las sombras de la verdad parecían atraerla con una fuerza irresistible. Mientras la multitud luchaba por salir y la confusión reinaba a su alrededor, un pensamiento la atravesó. ¿Quién es realmente Leonardo? Sus manos temblaban mientras el suspenso la ahogaba. La vida que imaginaron juntos había sido un fraude desde el principio, y todas sus decisiones giraban en un caos frágil. ¿Qué más oculta tu familia?, murmuró, sintiéndose atrapada entre el remolino de emociones y verdades. La realidad se distorsionaba, y en ese instante Clara podría perderlo todo. Cuando todo parecía a punto de explotar, un sonido que crispó el aire resonó en sus oídos, y entonces un grito cortó el silencio. Era Lucía, su voz llena de pánico. ¡Clara! ¡Corre! ¡Deberíamos irnos! Todo se está volviendo más oscuro. Y justo antes de que Clara pudiera responder, la sala quedó completamente a oscuras. El mundo se desvaneció en un silencio aterrador, y todo lo que podía sentir era el peligro. Inminente, acechando, a punto de devorarla. ¿Podría realmente escapar de este caos? La respuesta parecía tan incierta como su futuro. La oscuridad envolvió la sala, y el caos reinaba. Clara sintió el aire pesado y el corazón latiendo en su pecho, como si quisiese salir volando. ¿Qué está pasando?, pensó, mientras buscaba la salida entre sombras. Todo a su alrededor se movía, cuerpos presionándose unos con otros, pero su mente estaba centrada en una sola cosa. ¡Leonardo! ¡Clara, ven aquí! La voz de él resonó entre los gritos. Ella lo vio, luchando contra la confusión, y corrió hacia él, aunque cada paso parecía un desafío. «¡Debemos salir de aquí ya!», le pidió, el miedo reflejándose en sus ojos. Leonardo la tomó de la mano, y juntos empezaron a moverse entre el tumulto. «¡La bomba!», recordó Clara, el parpadeo de la luz todavía fresco en su mente. En un instante todo podía volar por los aires, y no había tiempo que perder. Pero la multitud, asustada, creó un mar de desesperación. El retroceso del encapuchado resonó en su mente. «¡Ten cuidado!», gritó Clara, y vio cómo el tipo desaparecía hacia la salida, dejando tras de sí un caos y temor en su estela. «¿A dónde se fue?», preguntó, mirando a su alrededor. «Ya no importa, debemos irnos. Pero ¿qué más sabe la familia de Mariela?». Leonardo parecía estar tan confundido como ella, las piezas encajando lentamente en su mente. Si ese hombre tiene algo de verdad, necesitamos descubrirlo antes de que sea tarde. «Lo sé, pero ¿cómo podemos hacerlo?». Clara sintió que el tiempo corría, mientras las luces seguían titilando, creando efectos de sombras que bailaban en la pared. Fue entonces que Lucía apareció, sus ojos desbordando lágrimas. «Clara, necesitamos salir. Hay más en juego de lo que pensamos. Están buscando el dispositivo». «¿Qué dispositivo?», preguntó Clara, recordando aquel extraño mapa que había visto. «El que mostramos antes. Ellos apuntan a descubrirlo y tú eres la clave». Lucía apenas podía hablar. Las palabras salían entrecortadas, pero Clara comprendió.
Debemos destruirlo ahora, sin dudarlo. Clara sacó el dispositivo, su pulso acelerado mientras sus ojos buscaban la salida. Pero antes de que pudiera pensar, una explosión iluminó la sala. Fue como un destello del sol seguido de oscuridad. En medio de la confusión, las luces parpadearon y finalmente se quedaron encendidas, revelando el caos. Gente gritando, algunos intentando calmar a otros. «¡No pueden ser capaces de hacer esto!», exclamó Clara, sintiendo que el miedo la inundaba. «Clara». Fue entonces que Lucía apareció. Sus ojos buscaban la salida. Pero antes de que pudiera pensar, una explosión iluminó la sala. Fue como un destello del sol, seguido de oscuridad. Gente gritando, algunos intentando calmar a otros. Exclamó Clara. Habló Clarissa, sintiendo que el miedo la inundaba. «Clara, confía en mí. No dejemos que este lugar se convierta en un campo de batalla», dijo Leonardo llevándola de la mano. Ella sentía que su corazón palpitaba con cada palabra. Pero esos secretos, ¿cuánto más había que ocultar? Tuvieron que moverse rápido. Corrieron hacia el ala de salida mientras los murmullos continuaban a su alrededor, cada vez más tenso. «No tenemos tiempo», dijo ella. «Una vez fuera, tenemos que hacer que la verdad salga a la luz». Entonces, en medio de ese caos, Clara se detuvo. Un momento, la grabación. «¡Marta!». La idea de su amiga la hizo girar. Si Marta graba todo esto, tal vez pueda tener pruebas contra la familia de Mariela. «¡Vamos!», dijeron ambos, y mientras corrían, Clara sintió un leve destello de esperanza. En aire fresco, entró como un... Llegaron a la salida. Justo al salir, se encontraron con Marta, quien había estado buscando su camino entre la multitud. «¡Chicos, lo tengo! La grabación podría cambiarlo todo», exclama Marta, mostrando la pantalla de su celular. Las imágenes de la reunión clandestina iluminaban su rostro angustiado. «La verdad saldrá a la luz. Solo debemos proceder con precaución». Finalmente, Clara sintió que un peso se levantaba de su pecho. Habían corrido el riesgo. Habían estado al borde del abismo, pero ahora tenían una oportunidad. «No lo olviden», dijo, mirando a cada uno de ellos. «Podemos enfrentarlo juntos». Las sombras del evento se disipaban. No obstante, la lucha apenas comenzaba. Clara sabía que el mundo que conocía se estaba desmoronando, pero había esperanza en la unidad. Todo estaba por revelarse. «Es nuestro momento», dijo Leonardo, uniéndose a la determinación de... «¡Clara! La verdad exige ser escuchada». Mientras se alejaban, sintieron que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, lleno de riesgos y secretos aún por descubrir. Pero ahora tenían el poder de renacer en medio del caos, y el futuro era una página en blanco lista para ser escrita. Y ahora, antes de que sigas, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas ninguna de las historias exclusivas que están por venir. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más.